Buenas, hermanos, ¿cómo están? Agradecemos al Señor que nos podemos ver nuevamente y estamos aquí con el tema de la Biblia y los niños. Ya es el número 12 que estamos presentando y la intención, como ya saben, es que pastores, maestros, instructores, obreros de APEN puedan tener algo más de material o recordar el material que ya tienen para presentarlo a quienes todavía tienen algunas dudas acerca de saber si la Biblia todavía habla acerca de los niños y por qué evangelizarlos, por qué tener esta perspectiva y ese objetivo. Por eso tenemos aquí, gracias por los hermanos que nos han pedido este material. Deseamos y oramos al Señor que sea de bendición. Estos materiales están disponibles, nos manda un correo y se los enviamos sin ningún costo, por supuesto. Muy bien, vamos a empezar entonces en este día con la idea de estudiar un poquito algunos versículos de Lamentaciones. Es un libro que sabemos que fue escrito porque llegó un ejército muy grande a Jerusalén y destruyó todo, arrasó con todo. No quedó piedra sobre piedra. Y se escribieron después las lamentaciones o los lamentos de Jeremías, precisamente por la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y el versículo que vamos a tocar dice así: levántate, da voces en la noche. Vamos a empezar entonces con la letra Kof. La letra Kof es una de las letras del abecedario hebreo. Y en el abecedario hebreo, cada palabra, cada letra del abecedario tiene un significado, tiene también un número específico en el abecedario, tiene una pronunciación, una forma de escribir, por supuesto, y tiene también un valor numérico. En este caso, la palabra Kof, que significa o que se pronuncia como la letra K, nuestra, significa mono, un animal que nos da la idea de sabio. También significa hacha, una hacha para cortar árboles, o ojo de aguja. Esa ojo de aguja la vemos también aquí y la vemos en el Nuevo Testamento. Es más, el Señor Jesús la pronunció. Tiene un valor en gematría de 100. Es decir, nosotros, por ejemplo, en español, nos dicen la letra F y pues sabemos para qué sirve la letra F y la podemos pronunciar, etcétera, pero no la relacionamos con un número. Pero los hebreos sí, cada letra que nosotros les decimos, entonces para ellos tiene un valor y es más, también tiene un color. Para nosotros entonces vamos a estar sacando algunas cosas que nos van a ayudar en la presentación de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el Salmo 119 tiene un verso. Cada uno de las letras del alfabeto empieza entonces ese verso con esa primera letra. Y también Lamentaciones tiene más o menos la misma idea. Muy bien, el ojo de aguja. Esto se refería a que en las ciudades estaban amuralladas y tenían una puerta principal donde podían entrar 2 o 3 camellos, 4 al mismo tiempo sin ningún problema. Pero en la tarde, cuando ya se cerraba la ciudad y se interrumpía el comercio entre las personas que llegaban a vender y los que vivían dentro de la ciudad, había una pequeña puerta. A esa puerta pequeña se le llamaba ojo de aguja. Era suficiente para que pudiera pasar un hombre, pero difícilmente podía pasar un camello. Así es que, por ejemplo, un comerciante que llegaba tarde y encontraba cerrada ya la puerta, todos sus camellos no podían pasar. Lo que le decían es, bueno, tú tienes que quitarle toda la carga a tus camellos, la dejas allí, le quitas la silla de montura a tus camellos o dromedarios y después haces que el animal se siente, agache la cabeza y pase por esa pequeña puerta. Era muy difícil, primero por todo lo que implicaba. Imagínense de rodillas el animal tratando de entrar por esa pequeña puerta. Entonces era tan pequeña que era difícil, era imposible que pudiera entrar un animal así. Primero porque tendrían que jalarlo y empujarlo, y luego si traía unos 30 camellos, pues imagínense el problema que había. Y ahí podemos ver, el animal podría fácilmente meter la cabeza, pero el cuerpo no lo podría hacer. Por eso el Señor habla de esta palabra kof,
cuando se refiere en Mateo 19:24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí refiriéndose a este joven rico que llegó a hacerle la pregunta de qué tenía que hacer para estar en el reino. Y el Señor le respondió de una manera tajante en este sentido. Los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, refiriéndose a este joven. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Por cierto, nada tiene que ver con las agujas que nosotros conocemos, ¿verdad? No tiene nada que ver. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos sabían que meter un camello en esa puertita era imposible, imposible. Era difícil, ¿verdad? Iba a sufrir mucho el animal y tenían que entrar. La idea era de entrar, quedarse afuera, significaba peligro. Estar dentro de la ciudad significaba seguridad, salvación, paz, tranquilidad. Muy bien, entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible la salvación, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esa es la idea que el Señor dijo en Marcos 10 del 24 al 27. También al pensar en la palabra Kof dijimos que tiene un número que equivale al 100 y eso nos puede recordar, por ejemplo, a Abraham era de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Hay muchos países, dentro de ellos México, en donde en algunas iglesias yo he predicado, por ejemplo, después de 100 años de tener una iglesia en donde los misioneros no enseñaron o no nos enseñaron a evangelizar, tal vez hasta los 100 años tuvimos una iglesia hija, como Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Bueno, de esto nos habla la palabra Kof. Ya vimos que nos habla de sabiduría, ya vimos que nos habla de una hacha, que es cortar, y también nos habla de la idea de el ojo de aguja. Muy bien, eso es precisamente. También Kof significa hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque cuando nació Isaac fue precisamente el resultado de la promesa que Dios le hizo a él, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y también la elección de la gracia de Dios, ¿verdad? Esta es precisamente la forma. Y en Gálatas 4:28 nosotros vemos precisamente de esta forma: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada vez que veamos un 100 por ahí en la Biblia, recordemos que es la palabra 19, Kof, que nos habla de los hijos de la promesa, entre otras cosas. Romanos 9, 7 y 8 nos dice así: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, le dice Dios a Abraham. En el 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El Señor les dijo varias veces a los fariseos: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero realmente no lo son, porque si fueran hijos de Dios, hijos de Abraham, me creerían a mí que soy el Hijo de Dios. En Mateo 18, del 12 al 14, encontramos nosotros estas palabras. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Kof, otra vez, la palabra de 100, del número. Cada vez que relacionamos esta palabra Kof, que habla de un mono, que habla de un hacha, que habla de del ojo de una aguja, que habla de los hijos de la promesa y de los hijos de la elección, también estamos hablando del número 100. 100 ovejas. Y se descarría, dice que deja las 99 y se alegra, ¿verdad? Porque no se descarriaron y la que se descarrió la encuentra. Y el Señor en Mateo 18:14 leemos: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Kof, esta es la idea. Si nos damos cuenta, lo imposible que un niño se pueda salvar por sus méritos o por sus obras, el Señor dice: para Dios no hay imposibles y Él lo puede salvar. ¿Qué tiene que hacer? Escuchar la palabra de Dios, que alguien le predique a ese niño para que él ponga su fe, su confianza en el Señor Jesús.
Muy bien, Lamentaciones 1:8. En Lamentaciones empezamos a ver cómo el Señor llama a esta ciudad asolada, abatida, destruida, como si fuera una viuda, como si fuera una mujer sin marido, a quien le arrebataron recientemente al marido. Entonces está totalmente devastada. Ahora, está precisamente como devastada porque ella tenía que hacer algunas cosas, modificar su conducta, pero no lo hizo. Y entonces Dios tuvo que mandar un castigo. Lamentaciones 1:8 dice así: pecado cometió Jerusalén. Allí vemos entonces por qué Dios le mandó a este ejército tan grande de Nabucodonosor y los destruyeron. Un ejército de Babilonia, unos inconversos, pero que Dios utilizó para que pudieran reconocer: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que han honrado la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Así es que ahora, viendo una ciudad populosa, como dice también Lamentaciones, una ciudad bulliciosa de comercio, de mucha religiosidad, donde estaba un templo, donde iban de muchas partes del mundo que se conocía a llevar sacrificios a Dios, ahora estaba con mucha vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Esta palabra de volverse atrás nos habla de la idea de que todo lo que había adelantado ahora empieza como cero. Lamentaciones 1:18. Jehová es justo. No podemos darle al Señor ni siquiera un crédito de que Él fue injusto con Jerusalén, porque Dios le advirtió 1 y 20 veces, pero Él no lo hizo así. Yo contra su palabra me rebelé. Esto es lo que dice los de Israel. Ya conocían, estaban en duelo, en luto, estaban lamentando la muerte, estaban como una virgen que había sido ultrajada, o como una viuda sin esposo, y dice que había sido rebelde. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Los destrozaron, los hicieron pedazos allí, y las vírgenes dice que ahora fueran llevados en cautiverio. Lamentaciones 1, versículos 12 y 13 leemos: ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Estas palabras las utilizamos para el Señor Jesús y por supuesto que son mesiánicas. Por supuesto que nos hablan de cuando llegaban los caminantes y veían la cruz y veían allí al Señor Jesús con unos ladrones a cada lado suyo. Dice Lamentaciones: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ver si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. No cabe duda que habla del Señor Jesús cuando dio su sangre por nosotros, pero también podemos decir que es porque la ciudad santa donde Dios había puesto su gloria y su presencia estaba allí, y era sus pies tenían como su estrado, esa ciudad ahora estaba destruida. Mirad como los que pasáis por el camino. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás. Otra vez la palabra de regresar de todo lo avanzado a cero. Me dejó desolada y con dolor todo el día. Lamentaciones 1, 14 y 15. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por sus manos. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Otra vez dando la idea de que era una virgen desolada, ultrajada, que habían pasado por ella encima muchos hombres. Lamentaciones 1:16. Por esta causa lloro. El resumen, el por qué ahora los niños habían salido, los jóvenes habían salido como cautivos, se los habían llevado como esclavos, los hijos de Dios, los hijos de la promesa. Mis ojos fluyen aguas.
porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos. Y aquí empezamos a ver ya la idea de que no solamente los grandes, sino que ahí tenemos incluidos. Si hemos incluido en otras pláticas que hemos tenido, ahora con más razón, porque cuando Dios les estaba dando de su misericordia, allí estaban los niños, pero ahora les dio Dios de su ira, que llegó desde el cielo, también están incluidos. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció, ese enemigo fuerte. Lamentaciones 3, del 43 al 47. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Ellos estaban orando, pero se puso como un techo para que las oraciones en ese momento no llegaran a Dios. Y todos los que estaban pidiendo por los niños, por Jerusalén, el Señor no las oyera. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Abrieron contra nosotros. Ahorita vamos a ver una referencia de abrir la boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Qué triste la situación en donde estaban viviendo. La situación llegó tal porque primero estuvieron siendo rodeados por el ejército y llegaron a tener hambre. Y allí los niños, tal parece, se nos da la idea de que los niños tenían tanta hambre que no la podían satisfacer en su casa y entonces salían a las calles, a las plazas, a tratar de buscar algo que satisfaciera su hambre. La letra Kof funciona como un signo de interrogación que nos recuerda la prudencia. Entonces, ya dijimos que ser prudente es cuando tenemos, por ejemplo, una víbora de cascabel y no sería prudente que nosotros pasáramos encima de ella si ésta está enojada y nos puede picar o morder. Una persona prudente mejor le rodea y se va por otro lado de tal manera que no le pueda hacer daño. Entonces, la idea de esta palabra es que nos recuerda que como ya vimos lo que pasó con Israel en Lamentaciones, nos cuidemos de que no podamos entrar allí, de que no podamos llegar a cometer el mismo problema. Por eso se hace esta interrogatoria, esta pregunta como una interrogación y nosotros tenemos que ser prudentes para que cuando veamos esto no lo volvamos a hacer. Y el versículo que quiero que veamos en esta ocasión es Lamentaciones 2:19. Dice así: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Entonces, este versículo nos da la idea de que estaba todo destruido y que los padres que habían quedado no podían satisfacer el hambre de los niños. Los jóvenes y las señoritas se habían ido como esclavos, pero los niños que estaban tan pequeños tenían hambre, tal vez algunos de brazos. Y era tal su hambre que salían a las calles y allí morían. Morían en la calle. Morían en las plazas, no había quien vigilara, no había quien diera de comer. Y entonces el Señor dice: levántate, ora, pide por la vida de tus pequeñitos. ¿No ves que desfallecen? ¿No ves que están muriendo en las calles? Y cuando nosotros vemos que este lamento es exactamente una pincelada, una fotografía de lo que hoy está pasando. Y los niños tal vez no están muriendo por hambre. En algunos lugares puede ser, en África, por ejemplo. Pero en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, en todo el continente americano, podríamos decir que están muriendo, pero espiritualmente, de otra manera. Y que también están en las calles. Puede ser que estén en las casas, pero están realmente con un corazón que no está cerca de Dios. Y se nos invita a que nos levantemos y que oremos, que derramemos nuestro corazón. Hace 31 años o 32 años, una hermana
nos enseñó un canto que nos quedó en nuestro corazón. Fue nuestra maestra, al menos de mi esposa y mío y de mis hijos, y seguramente ahorita que la escuchen se van a dar cuenta que, van a decir, también fue mi maestra. Y si se acuerdan, pónganos ahí un recordatorio en donde podamos decir, sí, fue también su maestra, la hermana Alicia Maitorena. Y aquí en Querétaro hay un instituto de palabra de vida y hemos dado algunos cursos. En esta ocasión los jóvenes eran de 13 países de Latinoamérica y les compartió, estuvimos dando este curso con la hermana y compartió con ellos este canto que nos recuerda precisamente Lamentaciones 2:19. Vamos a escucharlo. Levántate, da voces en la noche, derrama ante el Señor tu corazón y por la vida de tus pequeñitos tus manos alza en fiel intercesión. No ves que desfallecen por las calles, no ves que tienen hambre del Señor. Levántate a voces en la noche, los niños necesitan tu oración. Levántate a voces en la noche, los niños necesitan tu labor. Muy bien. ¿Ya lo recordaron? Bueno, si se acuerdan, si fue su maestra, si la conocen, por ahí pónganos entonces algún mensaje de este versículo. Lo importante es que podamos entender qué es lo que nos dice este versículo acerca de los niños. Vamos a empezar con levántate. La palabra es cum, que significa levantarse, significa acondicionar, afirmar, alzar, confirmar, hacer, levantar, mantener, nacer, ordenar, resucitar. Esta puede ser una palabra interesante. Permanecer en pie, reconstruir, renovar. Acondicionar, como cuando acondicionamos una casa porque va a venir algún familiar y necesitamos que la encuentre bonita. Es afirmar un conocimiento, es afirmar una idea que nosotros hemos tenido por años. La vamos a confirmar también. Nos vamos a levantar, nos vamos a mantener. Esta es la idea, levántate. Y el Señor nos dice, ¿ya ves el problema que hay con los niños? ¿Ya ves que desfallecen? ¿Ya ves que están preocupados ahora por las ideologías? ¿Están preocupados por qué va a pasar con su vida? ¿Están preocupados porque las bandas tal vez, por el narcotráfico, por tantas otras cosas que están llegando a su vida? Y el Señor dice, acondiciónate, álzate, haz algo, mantente, ordena, permanece en pie, levántate. Tal vez no lo estés. Tal vez no estés pensando en que los niños necesitan de la protección del Señor. En Hechos 26, del 15 al 17 leemos así. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate. ¿Ya recuerdan de quién? ¿A quién le dijo esto? A Saulo, ¿verdad? Le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies. Le dijo esta palabra, cum, ¿verdad? Levántate y érguete. Necesito que tú hagas algo por mí. Y es totalmente diferente a la posición que tenías, porque tal vez estabas sentado, tal vez estabas durmiendo. Ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pero levántate, eso le dijo. Segunda frase, da voces. Esto es ranán. Y el ranán no es solamente dar voces, porque dar voces es como platicar un poco fuerte con una persona que tenemos enfrente. Hay quienes platicamos un poco más fuerte que otros, ¿verdad? Y hay quienes gritan cuando están platicando, aunque estemos a 1 metro. Pero no, esta idea es un poco más, es gritar, es crujir, como cuando estamos en una rama y esa rama se quiebra, cruje. Esta es la idea, es un sonido que se escucha, es emitir un sonido estridente, fuerte, que inmediatamente cuando escuchamos ese ruido ponemos atención.
No sé si ustedes alguna vez han estado cerca de una vía de tren y pasa una máquina y silba. Todos volteamos. Y todos tal vez hasta nos espantamos porque decimos, estamos cerca, podría pasar cerca de nosotros, tenemos que tener cuidado si queremos cruzar la vía, etc. El sonido es estridente, es fuerte. Y también dice que lo tenemos que hacer con alegría. Grita, da voces, es más que dar voces. Es alegría, es alegrar, es aplaudir, es canción, es cantar, es clamar, es tener gozo, es grito, júbilo, regocijar. Tenemos que hacerlo, que la palabra de Dios, el objetivo de APEN es primero evangelizar a los niños que están en la calle. Levántate, por eso es importante que te levantes, porque ahí están los niños y no los van a evangelizar nadie si tú no te levantas. Levántate y grita, da voces, grita. Y lo encontramos también en Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios, dijo ya no Saulo, ahora Pablo, que había sido enviado por Dios hacia los gentiles, dice, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué cosa es lo que estaba haciendo Pablo? En este mapa, nosotros aquí estoy señalando Jerusalén. Y dice Pablo, desde Jerusalén he ido hacia Egipto, hacia Libia, hacia Etiopía, toda Arabia, toda Elam, Partia, Media, Mesopotamia, Siria, Cilicia, Capadocia, Galacia, Ponto, Bitinia, Asia, y después llegó hasta Grecia, a Italia. Este es Ilírico. Todo esto, imagínense la cantidad, es el equivalente o más de Europa. Y dice Pablo, todo lo he llenado. Levántate, da voces, que podamos decir nosotros, Señor, utilízanos, porque deseamos cumplir tu mandamiento. Es el punto número de APEN, pero APEN toma esto de la palabra de Dios. El Señor dice, id en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Levántate, da voces, prepárate y levanta. Muy bien, dice, da voces en la noche. La palabra realmente es layín, que es medianoche, exactamente medianoche. Es girar, es alejándose de la luz. Es decir, sabemos que vamos a dejar la luz y estamos empezando como cuando se está oscureciendo. Se nos va yendo la luz y la luz y la luz y nos estamos metiendo, estamos llegando a la oscuridad del pecado. ¿Cuándo nos tenemos que levantar? ¿Cuándo tenemos que gritar? Cuando está más oscuro, cuando hay más pecado. Por eso el Señor dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en la noche y la noche en la palabra de Dios nos refleja el pecado, las tinieblas que nos hablan del poder de Satanás. Es la adversidad. Es medianoche, es nocturno, es de noche. Y el Señor dice, en ese momento no hay la luz donde está Jesús, sino en los lugares en donde no se ha predicado la palabra del Señor. Y hemos dicho ya en algunas conferencias pasadas, en algunas pláticas, que 3.500 millones de personas en el mundo nunca han escuchado la palabra de Dios. Eso podemos pensar que es la oscuridad. Es cuando estamos entrando allí, el Señor dice, tienes que predicar. En 2 Timoteo 4:2, Pablo le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos entonces que ponernos de pie, tenemos que gritar la palabra de Dios, el Evangelio, y lo tenemos que hacer cuando está más oscuro. Si ahorita sentimos que no nos podemos reunir, que hay muchas dificultades por la pandemia, porque los adultos mayores de 60 y todos los niños no pueden ir a una clase bíblica, entonces utilicemos alguna otra estrategia, pero de tal manera que llevemos el layín a medianoche, como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. No solamente cuando haya paz y tranquilidad, porque eso es más fácil, pero tal vez es más efectivo cuando nosotros estamos en medio de la adversidad, nos levantamos y sabemos que allí esa palabra que nosotros llevemos
Dios la utilizará para su honra y para su gloria. También leemos en Hechos 26, 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dijo el Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La única forma es que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Lo demás es del Señor. La fe que es puesta en el Señor Jesucristo siempre traerá vida eterna. Por eso es importante que lo vayamos a hacer. Rosh es la palabra comenzar. Tenemos que comenzar al comenzar las vigilias. Vamos a ver qué significa comenzar, porque nos puede dar mucha luz de qué es lo que tenemos que predicar. Comenzar significa da voces a medianoche y al comenzar las vigilias. Pero ¿qué cosa es comenzar? Es lo alto, es lo más grande, es la cabeza, es el capitán, es el cuello, es la cumbre, es la cúspide. Y dice un montón de otras cosas más. Es lo principal, es el príncipe, es el principio, es la punta, es un soberano, es un rey. Es alguien que está hasta la punta de autoridad. Entonces, al comenzar, ¿qué hay que llevar? Hay que llevar entonces lo que dice Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué tenemos que llevar? Solamente el evangelio. ¿Qué tenemos que comenzar? Comenzar abriendo la palabra de Dios y llevarles y decirles: Dios te ama, a los pequeños que están desfalleciendo, muriéndose a medianoche. Y tenemos que hacerlo allí, comenzando las escrituras, comenzando abriendo la palabra de Dios. Ahora, las vigilias. La vigilia tiene muchos significados, pero nosotros podemos verlo de una manera muy sencilla, muy simple. Vigilias es vigilia, nocturna, guardia. Entonces, sabemos que los soldados romanos, pero antes de ellos los pastores en Jerusalén, en toda el área de Judea, en Belén, ellos se regían por periodos de 3 horas, ¿verdad? Empezaban a las 6 de la tarde, ahí empezaba el nuevo día judío, y de 6 a 9 de la noche era una vigilia, de 9 a 12 era otra, de 12 a 3 de la mañana era otra, y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, se turnaban para poder llevar la guardia, para que no llegaran los lobos o los leones o los osos para llevarse sus ovejas. Las cuidaban. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si levantarnos y abrir la palabra de Dios significa dar voces en la noche al comenzar las vigilias, entonces la vigilia es, que tenemos que guardar a la grey. Si ya gritamos el evangelio, si ya les explicamos que significa un poco de no solamente evangelizarnos, sino ahora discipularlos, como por ejemplo lo encontramos en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2, que nos recomienda: apacentad la grey, no nuestra, la grey de Dios. Tenemos que hacer vigilias, tenemos que cuidar a las ovejas, porque es precisamente en la noche donde los animales que están buscando a esas ovejas trabajan, donde en la oscuridad se camuflajean, se pueden perder fácilmente en medio de la oscuridad y arrebatarlas. Entonces el Señor dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Y allí es donde tenemos que apacentar la grey, que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso es lo que el Señor nos pide. La otra, derrama. Esta palabra la podemos encontrar como derramar sangre, como libación, como metal, como líquido, incluso un sólido. Amontonar, también gastar la vida, gastar el alma, gastar dinero, etc. Es estirar algo para que aguante, para que nos dure. Ese shafat. Esta palabra derramar tiene mucho que ver. Nosotros nos acordamos, por ejemplo, de Ana. ¿Se acuerdan? Y Ana le respondió diciendo al profeta: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido
vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ella estaba pidiendo por un niño y dice el Señor, esta es la idea que yo quiero. Ana se levantó, Ana se puso a medianoche a orar y en la mañana, porque no podía ir al templo en la noche, esperó y fue. Abrieron la puerta y entonces ella fue a derramar. Y le dijo, Señor, mira, tú necesitas un profeta porque no hay, mira, la palabra tuya escasea y yo necesito un hijo. ¿Qué te parece si tú me das un hijo y yo te doy un profeta? Y le pareció bien la idea. ¿Se acuerdan que en Lamentaciones leímos que Dios había llegado como una nube que tapaba la oración y no llegaba a Dios? Bueno, cuando nosotros hacemos esta actitud de pararnos y de derramar nuestra alma, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en predicar la palabra de Dios a los niños, el Señor dice, yo quiero ver que tú derrames delante de mí. Derrama tu vida, derrama tu alma. El alma es el conocimiento, sentimiento y voluntad. Todo tu ser, derrámalo delante de mí. Yo quiero ver que realmente tú te estás preocupando por los niños. Maim significa agua. Derrama el agua. Bueno, es agua flujo, por eufemismo, en lugar de hablar una palabra tan fuerte como orina o como semen, que significa dador de vida. Derrama el agua. Bueno, derrama entonces algo que va a dar vida eterna a los niños. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, está hablando el Señor con una mujer que estaba muriendo también en medio de la calle. Estaba junto al agua, pero esa agua no le iba a dar vida eterna. Y el Señor dice, no tendrá sed jamás, porque yo estoy derramando el agua que es la que quiero que tú lleves. Tú vas a ser el conducto, el tubo. Tú no eres la fuente es Dios y nosotros somos solamente el tubo por donde llegará el agua que se derramará para que el niño sediento la beba y no tenga sed jamás. Para eso el Señor nos está diciendo, derrama el agua, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que el Señor nos dice. Por eso les estaba diciendo esta plegaria de Lamentaciones 2:19, se lo estaba diciendo a todo Israel. Y ahora que nosotros estamos delante de cantidad y de millones de niños, solamente en México hemos dicho que tenemos entre 32 y 34 millones de niños que necesitan esta agua, que nos paremos y que prediquemos la palabra del Señor. Corazón, lev, es una palabra muy conocida, es muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. El buen sentido, transportar con amor, o en el mal sentido, inutilizar. Aquí el Señor nos está diciendo, mira, la palabra que yo tengo como para corazón, que es lo que quiero que derrames delante de mí, ese corazón, si tú no haces nada, puedes inutilizar y nunca le va a llegar el agua que yo le quiero dar al niño. Pero si tú verdaderamente lo amas, entonces vas a ser movido a misericordia y entonces le llevarás esa agua a estos pequeños. Es la palabra led. Vamos a leer en Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque saben, llegaron al corazón y ellos llevaron su corazón. Ellos predicaron solamente que Jesucristo había muerto y que había resucitado al tercer día y ahora Dios lo había dado como Señor y Cristo. Esa es la palabra que estaban predicando. Y se compungieron, es decir, su corazón se quebrantó. ¿Cómo no se va a quebrantar el corazón de un niño que lo que necesita es pan y agua para sobrevivir? Porque sus padres no están, porque sus familiares no están, porque el rey ha sido llevado cautivo a Babilonia o ha sido muerto y solamente son unos cuantos ancianos y unos pequeños niños que se quedan en la ciudad. Derrama tu corazón delante de los pequeños, delante del Señor. ¿A quién tenemos que derramar nuestro corazón?
a quien tenemos que decirle, Señor, mira mi corazón, está listo para que lo utilices, para que sea para honra y gloria tuya, para que tú, Señor, me digas a dónde voy a ir, como le dijiste a Saulo. Señor, es Adonai, es gobernar, es el soberano, es el que controla, es el amo, es el dueño, es el Adonai. Hechos 2:36. Se estaba predicando la palabra del Señor al inicio, y cuando estaba Jerusalén igual, porque el Señor no veía niños muriéndose, Él lo que veía es como unos pollitos, que Él en la figura de una gallina quiso llamarlos y que entraran debajo de sus alas para que estuvieran seguros. Ellos estaban diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Él está diciendo a su mismo pueblo, ¿verdad? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que vayamos a Él, que no vayamos a ningún líder, que no vayamos a Apen todavía, porque hemos escuchado que Apen es el instrumento que Dios utiliza. Que vayamos a Dios, que vayamos al que es el centro de la salvación, al que es el dador de la salvación, que es el Señor Jesucristo. No es un ministerio, no es la Biblia, es de quien habla la Biblia, el Señor Jesús. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Levántate, vamos a leerlo otra vez. Y cuando estemos repasando, al final, si podemos poner otra vez el himno y recordar, y así terminaremos, esta hermosa lamentación. Es una lamentación que sale de lo más profundo, de alguien que quiere que el pueblo de Israel resurja, porque estaba en piedra sobre piedra, porque estaba todo derruido, porque no había gobernadores, porque no había familias, porque no había sacerdotes, porque no había quien estuviera en el templo de Dios intercediendo. No había profetas, los profetas estaban en la cárcel, como Jeremías, por ejemplo. No creyeron en su anuncio. Pero Él se vuelve a levantar y esta es como la voz de Dios que nos dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. Si Dios te ha dado unos niños, si tienes la oportunidad y el privilegio de tener niños en la escuela bíblica dominical, allí es donde el Señor dice, levántate, implora la vida por estos niños que desfallecen sin Cristo, sin Señor, sin esperanza, que desfallecen en las calles, en la entrada de todas las calles. Ellos estaban en su casa, pero el hambre hizo que salieran arrastrándose y que murieran allí en las calles. Ahí los encontraron muertos. Qué triste es esta figura de Israel. La ciudad, hija de Dios, la niña de sus ojos, ahora había sido destruida por completo. Y el Señor no quiere que suceda esto. Por eso, al escuchar otra vez el canto, podamos darle gracias a Dios y así estaremos despedidos. Que el Señor nos anime a levantarnos y dar voces, gritar al comenzar las vigilias. Que el Señor les bendiga. Levántate, da voces en la noche, derrama ante el Señor tu corazón y por la vida de tus pequeñitos, tus manos alza en fiel intercesión. No ves que desfallecen por las calles, no ves que tienen hambre del Señor. Levántate, da voces en la noche, los niños necesitan tu oración. Levántate, da voces en la noche, los niños necesitan tu labor.